Hola, aquí Leila Martínez Cabello junto a Alexandra Meléndez Rivera. en Alceño Podcast. Hoy, Alexandra, estamos ya en el tercer episodio. Rapidito. Esto se fue a las millas. El episodio pasado fue uno bien interesante. Estuvimos hablando de qué, Alexandra. De la música en la etapa de gestación o en el embarazo. Ujú. Si no ha tenido la oportunidad de verlo, pues mire, búsquelo porque ya está disponible. Y entonces, en el episodio de hoy, vamos a contar. Bueno, esto es un evento en realidad, porque es la primera vez en nuestro podcast que vamos a tener una invitada Y es una invitada de honor. de honor, una persona sumamente especial. Le tenemos mucho respeto, mucho aprecio. Excelente músico, excelente ser humano, excelente maestra, excelente compañera, excelente madre. Así que vamos a presentarla, ¿verdad? Sí, así. Para que ustedes vean lo excelente que es. Un aplauso para Edalis Feijo Hernández. ¡Eso! Gracias por la invitación. Bienvenida, Edalis. Estamos gracias. súper contentas de tenerte aquí con nosotros. Nos sentimos como en familia, Claro pero que sí. es verdad, es un ambiente como diferente, pero a la vez como tan familiar, como les mencioné. Pues mira, Eda, nosotros estuvimos hablando sobre en la música y el embarazo. Eso tiene 40,000 ángulos, pero tú estás aquí con nosotros, tú lo viviste súper de cerca, de una manera bien profunda, y hay unas preguntas guías que Alexandra va a estar realizándote y vamos a estar abundando sobre esto. Y esto, ya tú sabes, este episodio es para ti. Bueno, la primera pregunta que, como Leila dijo, puedes también darle tu giro como tú entiendas y nosotras, si tenemos algo que aportar, aportaremos. Que es cómo la música, cómo sientes que la música influyó en cada una de las etapas de tu embarazo. Puede ser también de los ambos embarazos, no tienen que ser de Eso uno, iba a son sí. diferentes. Fueron bien diferentes, de hecho. Y bueno, el factor principal que marcó esa diferencia fue que el segundo embarazo fue durante la pandemia, pero bueno, ya ese es otro tema más. Ese es otro podcast. Sí. Pero no sé, vamos, voy a entonces empezar por el primer embarazo. Em, yo, yo he tenido la bendición, primero que nada, antes de que llegara ese embarazo, ¿verdad? De contar con un compañero de vida, mi actual esposo, con quien pues compartimos, ¿verdad? Carreras musicales, ¿verdad? Paralelas, porque a veces no han coincidido del todo. Bueno, pero qué difícil coincidir, ¿verdad? Ujú. Una carrera complicada. Eh, pero que nos une precisamente esa, ¿verdad? Esa unidad de metas y de propósitos. Y pues empezamos pues por la cuestión de cuándo, que es una decisión tan personal, ¿verdad? Pero por lo menos en nuestro caso, nosotros coincidimos en que ambos estábamos haciendo estudios universitarios a la misma vez y pues queríamos disfrutarnos esa etapa de lleno. Y ya una vez tuvimos la bendición de poder regresar, porque estábamos estudiando en Estados Unidos, pudimos finalmente regresar a Puerto Rico cuando mi esposo logra, ¿verdad?, obtener empleo en Puerto Rico, en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y ese fue como que ese primer paso que nos dio como que una estabilidad en cuanto a nuestras carreras profesionales en la música. Y pues fue como que cuando por fin empezamos a vislumbrar, ok, yo creo que tal vez ya pronto puede que sea posible ese próximo paso. De igual manera, yo también, pues, una vez comencé en el trabajo de la libre de música, pues de nuevo lo mismo, ¿verdad? Como que nos dio esa estabilidad un poco, ¿verdad? Y que nos permitió, pues, abrirnos a la idea eventualmente. Eh, y bueno, la verdad es que tengo que empezar por decir que me siento muy afortunada realmente, porque sé que como dicen, cada barriga es distinta, cada embarazo es distinto, las circunstancias cambian muchísimo y dentro de lo que puede ser, ¿verdad? Una carrera en música que puede variar de tantas maneras distintas, o sea, la gama es tan inmensa de todo lo que se puede, ¿verdad?, hacer. Y en mi caso particular, pues yo siento que pues yo tuve ¿verdad?
unas circunstancias que facilitaron, ¿verdad? El que ese proceso se diera de forma un poquito más, eh, no sé decir, cómoda, ¿verdad? Que fuera un poquito más viable el proceso. Em, yo agradezco inmensamente una de las cosas que, s- que se lograron, ¿verdad? Fue que yo llevo ya muchos años colaborando como músico independiente, por ejemplo, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Y yo recuerdo que yo decía, Dios mío, de cuando va a llegar un punto en el embarazo que uno dice, bueno, hasta aquí puede llegar los 8 meses y uno dice, ya casi, ¿verdad? Se acerca el momento, llega un momento que uno dice, mira, no voy a poder tocar por un periodo de tiempo. Y pues por lo menos en el momento en que sucedió, pues conté con la bendición de tener una muy buena comunicación con la administración de la orquesta en aquel momento. Y algo que es enteramente una cuestión de, ¿verdad? De comunicación realmente, porque son servicios profesionales. Ujú. Pero se logró esa comunicación en la cual pues ellos pudieron estar al tanto de que yo iba a estar, ¿verdad? Indispuesta de tocar por un periodo de tiempo. Y una vez se concedió ese periodo de tiempo, que yo misma fui quien les dice, mira, yo entiendo que tanto tiempo luego de parir, yo entiendo que yo estaría lista para regresar. Y wow, tengo que decirles gracias porque así mismo fue. Una vez ya yo había cumplido ese plazo que yo les había dicho, que yo quería 2 meses después de parir para estar, ¿verdad? Como que un poquito, ¿verdad? Más establecido todo. ¿Verdad? Y más físicamente recuperada y mentalmente, pues ellos me dieron esa maravillosa oportunidad de continuar trabajando con la orquesta cuando claramente pues había necesitado que alguien cubriera el trabajo que yo estaba haciendo previamente. Y eso es algo que yo lo agradezco inmensamente. No sé si es la norma o no, pero me considero muy afortunada en haber podido gozar de eso. No sé, siento que me he Y desviado del no te tema. preocupes, no te preocupes, No, todo es está válido bien. aquí, te lo mencionamos desde el inicio. Aquí tenemos, ¿verdad? Sí. A la profesora Edaliz Feijo Hernández, Edaliz. Eda, entonces podemos decir que, retomando un poquito, Ujú. que tu embarazo o tus embarazos fueron lo que nosotros podemos dar por buenos. Sí. En cuestiones de síntomas a niveles fisiológicos, a niveles emocionales, Sí. psicológicos, fueron relativamente buenos. Sabemos que hay unos cambios gigantescos, lo Sí. mencionamos en el podcast anterior, de Ujú. que la mujer antes, ¿verdad? Está la mujer antes Ujú. del embarazo, después. Otra. ¿Y qué papel, si alguno, tú entiendes que jugó la música, ya sea en tu estado de ánimo, ya sea en el momento de la flautista Mm, tocar, tú sí. sentiste algo, fue bueno, percataste de ciertos cambios, Sí, sí, cómo sí. fue la música? ¿Qué papel jugó ahí? Bueno, primero a nivel anímico, emocional, espiritual, como lo quieran ver. Ujú. Este, es bien distinto. De repente hay como que un switch que se enciende en el cerebro de uno. Y es una cosa bien loca, esta cuestión de uno estar tocando un instrumento y esto va a sonar medio, ¿verdad? Tener esta conciencia de que hay alguien contigo. Y Wow. aquí estamos en plural tocando la Estamos flauta. tocando. Es bien bonito y también vamos a hacer música con colegas ya sea música de cámara o en agrupaciones grandes. Es una experiencia única y súper especial, con o sin embarazo. Pero esa etapa, mientras uno está embarazada, por alguna razón es como una experiencia bien especial también, porque uno sabe que pues hay unos plazos que se cumplen y uno, no sé, es una etapa bien bonita. Eh, Ahora ya más en la cuestión fisiológica o física, sí, al tocar la flauta, recuerdo que sobre todo ya entrando en el tercer trimestre, ahí es donde más uno empieza como que a sentir cambios físicos que de alguna manera impactan la ejecución instrumental de uno. Este, Ay, Dios mío, espero no equivocarme y no citarla mal, pero recuerdo, tuve la gran fortuna de
haber tocado, yo toco ocasionalmente como músico adicional con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y durante ese primer embarazo recuerdo que tuve que trabajar una semana tocando flauta alto, en una semana que estaban tocando la obra de Daphne y Chloe. Recuerdo haber estado conversando con Anita, con Ana María Hernández, El picolista. de esto mismo, sí, de esta experiencia, ¿verdad? Ujú. De estar tocando, estando embarazada, y estábamos hablando de cómo se percibía como con una cierta profundidad en el sonido. Es una cosa bien extraña. Es como que es bien difícil poner en palabras, pero tal vez por ser un instrumento de viento, que en tantas maneras pudiera ser similar al canto. Es como que la voz humana, ¿verdad? Cada cual tiene una voz bien individual. Y la flauta, en mi opinión, tiene esa cualidad. Es un tubo. Tú coges el mismo tubo y se lo das a 5 personas distintas, y cada persona va a sonar distinto en ese mismo tubo, en esa misma flauta. Es como con un sonido bien, bien físico, como la voz humana. Y yo sentía que esa voz se percibía distinta, sobre todo en esa etapa del embarazo. Y pues eso se le sumaba también ya la cuestión de la respiración, ¿verdad? Evidentemente hay menos cupo, hay menos espacio, está todo apretado ahí. Literalmente los órganos se mueven de sitio. So, físicamente tiene sus retos, sobre todo ya en esa etapa. Pero igual no dejaba de ser una experiencia chévere el tocar así. Me lo disfruté mucho. Pero sí, ambos embarazos fueron experiencias buenas y positivas, aunque bien distintas. Pero yo creo que más bien las circunstancias que marcaban tal vez lo poco que pudo tal vez no haber sido tan fácil y llevadero en el segundo embarazo, más bien tenían que ver con las circunstancias de la pandemia, que fue cuando estuve embarazada. Y pues que ya también, evidentemente, mi cuerpo, cuando estuve en el segundo embarazo, ya era, ¿cuál es la diferencia? Era un par de añitos mayor Ujú. que para la primera barriga. Y pues así a nivel fisiológico, pues con el segundo embarazo, pues sí tuve otros síntomas y retos que no estuvieron presentes en el primer embarazo. So, sí fue un embarazo un poquito más retante en cuanto a complicaciones. Y aún, Fernando, Sí, que te interrumpa, aún la pandemia pudiste estar tocando, aunque fuera pues tu práctica diaria y sí. esto, ¿cómo sentiste, ahora cambiando un poquito el Ujú. tema del embarazo, pero cómo sentiste que al hacer música te influía en tu estado anímico estando en pandemia, en un embarazo, pues no típico, porque pues Ujú. estás restringida de muchas cosas por tu Sí, salud, por tu seguridad? ¿Cómo sí. sentiste que la música influyó ahí? En verdad es un regalo de uno para uno el ser músico. En la pandemia, de repente teníamos este reto pues, de no poder tocar en persona, en agrupaciones grandes como se hacía antes, pero sí, de repente, ¿verdad? Si se pudiera ver, no quiero llamarle algo positivo porque pues la pandemia fue lo que fue, pero de repente esas circunstancias proveyeron un espacio de tiempo en el que de repente, mira, tengo tiempo para practicar en casa y de repente me vi haciendo cosas que en el ajetreo del día a día, sobre todo cuando se es madre, padre, cuidador, eh, cuesta arriba. Uno no practica como cuando uno estaba jovencito y en la universidad, y tu única responsabilidad del día era hacer tu rutina de 4 horas. Tú Exacto. sabes, Ujú. es un ritmo de vida bien distinto. Y de repente, durante ese periodo de tiempo, fue un gran regalo, ¿verdad? De mí para mí. Igual lo vive así mi esposo con su instrumento. El de repente tener este espacio y tiempo en casa para practicar y hacer tus propios proyectos y montar música que tal vez uno no normalmente sacaría tiempo para montarla, grabarse sus videitos tocando, compartirlos, ese tipo de cosas. Y evidentemente pues todo ello influye ¿cómo se dice? En el bienestar de uno, anímicamente, que es tan importante. Así que sí, definitivamente, la música es un gran regalo
para uno mismo. Es increíble porque lleva sus sacrificios y un trabajo que hay que hacer. Y a nivel profesional, pues sí, pues es un trabajo, por algo se nos paga por unos servicios. Pero la música sigue siendo esta cosa tan especial que en verdad es de uno. Eso, Sigue siendo correcto. de uno. Uno va y tocó en tal sitio y ofreció sus servicios y pues claro, porque tuve que invertir en mi educación y en mi instrumento y mis herramientas, pero sí, la experiencia sigue siendo de uno. Y eso es algo que no sé en qué otras profesiones se pueda vivir de esa manera, que me siento muy afortunada realmente de poder vivirlo Gracias por así. compartir todo Ujú. eso, Aida. Y te pregunto, aunque hay una preguntita ahí, para No, que no, está pero en el tintero ahí, pero yo te pregunto por acá, así de alguna mujer que tú hayas tenido, alguna amiga, algún familiar que no necesariamente sea músico profesional, pero que tú hayas tenido la oportunidad de ver cómo la música haya, haya sido parte de su proceso de gestación, en su Mm. embarazo, que nos puedas hablar un poco si te recuerdas de alguien. Diantre, está complicado pensar en alguien específico porque resulta que yo siento que yo como que desde siempre he estado como rodeada, rodeada de música. Literal, toda Ahí mi... te entiendo Sí, bien. o sea, exacto, ¿verdad? Wow. No sé, tal vez mi hermana, bueno, es que incluso mi hermana, bueno, fue criada dentro de un Un entorno ambiente musical. musical. Ay, no me atrevería a mencionar a alguien específico porque de verdad que vamos a decir que esto es algo bueno. De todas mis personas cercanas son músicos, Entiendo. literal, Sí. y no recientes. O sea, estamos hablando de personas que conozco de mis estudios universitarios, tanto en la universidad afuera como en el conservatorio, incluso amistades de los que estudiaron conmigo en la misma libre de música. O sea, es como que las personas que son más cercanas a mí, todos tienen son que ver con músicos. música. Este, pero, o Y sea, como una sí, opinión, y ajá, como una opinión, ¿tú entiendes que la música es una buena herramienta para una mujer embarazada? absolutamente, absolutamente. De hecho, y esto es otro tema que se desvía y pinta para largo, pero lo aprovecho y lo menciono. Eh, mi, mis dos embarazos fueron trabajados a través de la partería. Eh, el segundo embarazo, por una complicación de último minuto, pues terminó en un traslado a hospital y el bebé nació en hospital, Dieguito. Pero el primer embarazo, ese sí, lo logramos parir en casa y pues fue, ¿verdad? A ver cómo menciono esto sin desviarme demasiado del tema. Desvíate, no me Pero importa. Tranquila. Tenemos tiempo. Sí. sí, este, dentro del cuidado que se ofrecía a través de la partería, que iba, no es esta cosa así hippie, tú sabes, que completamente por el lado y ¿verdad? Es algo muy, muy estructurado y que va a la par con el cuidado estándar. Yo tenía mi ginecólogo obstetra y demás, y mi partera. Y dentro de todo lo que se ofrecía dentro de ese cuidado a través de la partería, es como que el doctor se encargaba de la parte ya un poquito más, los laboratorios, ¿verdad? Toda la parte Ujú. más clínica. Y la partería era todo un proceso muy holístico. Y una de las cosas con las que ella, ¿verdad?, recalcaba mucho es la importancia del entorno, no solamente a través del embarazo, sino en el parto. Los olores, los sonidos. Y ella utilizaba mucho, ¿verdad? Todo lo La sensorial. música, sí, sí. Y una de las cosas que me decían, asegúrate de tener tu playlist Muy para bien. Es cuando llegue el importante. momento, porque llega el momento y es importante tú estar escuchando la música que te gusta, que te haga sentir cómoda, que te haga sentir en casa, que te haga sentir en Importante. paz. Y un detalle como eso, un playlist, Ujú. era importante. Y de nuevo es porque están viendo todo a un nivel holístico, Holístico. integral, sí. Así que sí, definitivamente para mí tiene una importancia brutal. eh, y no solamente a través del embarazo, en el día a día. Es importante. Uno va guiando y dependiendo de lo que uno va escuchando puede haber un cambio en el humor de uno, como uno va
guiando por la carretera. Ay, yo tengo que estar más pendiente a eso. Sí. No sé si entre lo que has dicho has dejado un poco en evidencia esto, pero ¿cómo crees que ha influenciado la música hoy en día en la crianza de tus niños o en tu hogar? Ya explicaste que pues, tu pareja también es músico, pero ¿cómo eso ha influido en tus hijos? Y en el desarrollo, sí, pues. Por dónde empiezo? Por Eh, donde tú quieras, Dali. Realmente en casa, una de las primeras cosas que nosotros hicimos bueno, luego desde el embarazo, yo tengo un videíto el primer videíto que le hice a la carita de Andrés, recién nacido, horas. Y de fondo se oye algo que había puesto, era una pieza de trompeta, no me acuerdo, música francesa. Pero el asegurarnos de que desde el principio, desde el inicio, estuviera expuesto a música. Y esto es, ¿verdad? Cada persona puede tener gustos distintos. Pero en nuestro caso, pues queríamos como que rodearlo de, de música instrumental, música bonita, música que fuera agradable de escuchar. Y pues bueno, que desde el principio siempre pues nos pareció algo importante. Em, ya un poquito más entrando a la etapa, lo que llaman toddler, andarines, por ahí a los 2 años por ahí, eh, pues otra cosa que también nos parecía importante era que dentro de sus juguetes, que Andrés, que es mi hijo mayor, tuviera acceso a instrumentitos y cositas musicales, incluyendo un teclado. Y de forma no impuesta ni estructurada de ninguna manera, simplemente que tuviera acceso a usarla. Y es increíble, ¿verdad? No sé si entorno o herencia o DNA o qué, pero es increíble como desde un principio Andrés siempre le atrajo el imitar, sobre todo imitar sonidos. Desde chiquitito siempre ha sido un niño muy musical. Y en el momento en que llegó a casa, por primera vez el tecladito, el primero que le encontramos es uno que tiene las teclas bien chiquititas, este, se abrió un universo musical para él. De repente él estaba componiendo, inventando, o literalmente estaba imitando cosas. De repente así, pues, ¿cómo va a ser? Con un dedito, 2 deditos, porque no tenía técnica de instrumentista. Pero estaba tratando de imitar melodías, sonidos, cositas así. Y bueno, que a lo largo de su edad temprana, pues nos pareció importante que tuviera esa exposición y acceso a cosas que le permitieran de alguna forma, pues, explorar la música. Ya con mi segundo hijo, ¿verdad? Con Diego, hicimos algo que no sé ni por qué no hicimos con Andrés, que fue matricularlo ya per se en hay distintos tipos de cursos, sé que está Kinder Music, ¿verdad? Hay distintos tipos, pero en esencia es alguna clase en la que tú pudieras darle esa exposición temprana musical. En el caso de Diego, nosotros lo matriculamos en una persona a quien conozco y es amiga mía y por ahí fue el contacto, en un curso de sensibilidad Puedes musical. mencionarlo. Claro. Sí, dale, dale. Este espacio está abierto a Sí. todo eso, por supuesto. La escuela se promociónalo. llama Unidos por la Música y me parece que están presentes en Facebook, tienen un website, así mismo se llama Unidos Lo por la vamos a poner, Música. no te preocupes, que vamos a Lo poner la buscamos, información. sí. ¿Y la profesora es? Mariel, Dios mío, se me fue Pagán. ahora. Mariel Pagán, gracias. Yo estaba, Dios mío, el apellido. Sí, el curso se llama Sensibilización Musical. Súper. Y es un curso tengo entendido que es como desde año y medio hasta los 3 y pico, una cosa así, esa ventana de tiempo. Y es una clase en círculo donde están presentes un adulto con su bebé. Y está genial, ¿verdad? Se hace lectura de cuentos, se explora con instrumentitos en grupo, pero sobre todo se canta mucho. Se canta y se baila y se hacen movimientos. Y eso me permitió explorar, de nuevo, el mismo concepto de esa exposición temprana a la música,
pero en un entorno más estructurado que como lo fue con Andrés, que básicamente fue en casa, ¿verdad? Ujú. Así, sin obligarle ni nada. Lo que pasa es que le encantaba y él se encargaba de sacarle el jugo a su piano, por ejemplo. Pero en el caso de Diego pudimos ver cómo semana tras semana se iban observando unos cambios en su personalidad y en cómo él se desempeñaba dentro del grupo. Cómo inicialmente en las actividades en las que ya era un poquito más individualizado y había un bebé en el medio del círculo y cositas así, él al principio estaba más cohibido. De repente lo veías interactuando más y siendo más voluntarioso Se sí, quiero fortalece todas las participar. áreas. Y áreas Sí, sociales es una que, evidentemente. impresionante de verdad. Que no, vamos, no que me faltara evidencia para estar convencida, pero que ahí lo pude constatar, ¿verdad? Y ver de cerca. Fue una experiencia bien, La bien música es chévere. bien estimulante. Es un Sí, estimulante increíble sí, en esas etapas del desarrollo. sí, Definitivamente. Bueno, Eda, gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros, nosotras, nosotres, aquí presentes o tras la cámara, el video. Estamos muy contentas, realmente ha sido de mucho crecimiento para nosotras también escuchar todo lo que has aportado. Y ya estamos con Y Eda, pero nos tema falta una sí, pregunta. este tema tan hermoso, te lo agradecemos de verdad, nuestro agradecimiento por compartir con nosotros, pero nos falta esta preguntita que ya es tradición. Hay que hacerla. La vamos a iniciar contigo porque eres nuestra. Bueno, no, porque ya lo hicimos con Ya lo nosotras. hicimos con nosotras, ¿Verdad? ya En lo el hicimos con primer nosotras. episodio. Pero ahora te vamos a hacer esta pregunta. Profesora Feijó, ¿cuál es tu son? Mi son, anda. Mi son, yo no sé si yo tengo un son, yo creo que yo tengo más como un flow. ¿Y cómo es? Vamos a ver, abunda. Cuéntanos. Un pie frente al otro. Un pie frente al otro, un día a la vez. Porque yo, si me lo permito, me puedo como que sobrecomplicar. Yo necesito una cosa a la vez, un día detrás de otro, un pie frente al otro y poquito a poco, ¿verdad? Se va trabajando todo y todo llega a su sitio. Súper, tenemos que como que, Me encantó. ¿verdad? Tenemos que como absorber un poquito del son de Eda. No, Me voy a copiar el nosotras. son, A ver si me contagio un poquito de ese son tan maravilloso. Yo aprovecho también, ¿verdad? Para agradecerles la invitación a este espacio. Como se dice, ha sido muy bonito compartir con ustedes y les deseo el mayor de los éxitos, ¿verdad? En esta nueva empresa Gracias. con el podcast, que tengan el mayor éxito del mundo y que cada vez tengan más alcance. Claro que sí, y pues no será la última vez. Vamos a Queda estar más invitadas. temas, Quedan 2 o Vas a 3 más, saber. así que le vamos a recibir aquí. Que me interesó con eso mucho amor. de la partera y todo esto, que esto es Sí. otro, da para otro podcast, así que Sí, súper interesante Sí. para romper, ¿verdad? Con todos estos paradigmas ujú, existentes en este tema. Hay que hablar de todo un poquito, tenemos que abrir la mente. Es como estuvimos hablando nosotros en el episodio pasado, que es que cuando tocamos el tema del embarazo, regularmente todo gira alrededor de Sí. bebé, y todo bebé, nuestro entorno, nuestra gente, bebé. Y vas a las citas y todo es el latido, esto, lo otro, todo es. Sí, Y sí, mamá, sí. ¿dónde ¿Y mamá está? qué? ¿Dónde está mamá? Que tiene que estar también para ofrecer a bebé. Yo creo que ese es uno de los pilares del cuidado, del modelo de cuidado de la partería, el cómo, ¿verdad? Enfocan su cuidado no solo en, evidentemente, el embarazo en sí y el bebé, sino a la mamá que está gestando. Me parece, sí, es un tema bien, Es profundo, pertinente. es interesante y es importante Sí. tocarlo. sí. Así, bueno, de esta manera nos despedimos Muchas gracias. agradecidas. Estamos muy agradecidas con la profesora Edalis Feijó Hernández y para ella pido un fuerte aplauso. Así que gracias, nuevamente gracias a todos ustedes. Y Alexandra, ¿cómo tienen que hacer nuestros seguidores para siempre estar al tanto del contenido de Alceño Podcast? Pues darle a suscribirse,
darle a la campanita también para que le lleguen las notificaciones y nos encuentran en las redes sociales como @alsecno, se escribe alsecno, pero se dice alseño PR. Así que ya, nos vemos. Estamos, ¿verdad? Bye. Bye, hasta luego.